con respecto a la palabra que compartió el apóstol Alfredo la semana pasada. Él nos hablaba sobre cómo países se pusieron de acuerdo y de allí salió lo que hoy se llama Estados Unidos. También hablaba que a raíz de esto países europeos también se pusieron de acuerdo y de allí salió lo que hoy llamamos Unión Europea. Amén. Cuando nosotros hablamos de unidad, hablamos de tener algo que me une a otra persona, ¿sí? Hablamos de compenetrarnos en algo. Voy a colocar un ejemplo bíblico con respecto a lo que dice la palabra. La palabra dice que cuando tú te casas te vuelves ¿qué? Uno con tu pareja. Amén. Eso es unidad. Que nos volvamos uno. El apóstol también mencionaba en medio de su palabra, de su prédica, cuando las personas tenían el mismo idioma o el mismo lenguaje, que también es relatado en la Biblia, sobre la Torre de Babel. Quiero detenerme acá un momento. Buscamos en Génesis 11, versículo 1. Tiene por título la Torre de Babel. Dice el versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas. Ay, aquí nadie trajo Biblia. Gloria a Dios. Quiero que la leamos en Biblia versión latinoamericana. Dice Génesis 11:1. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Las mismas expresiones. Quiero detenerme acá. Cuando nosotros usamos las mismas expresiones, usted cuando se la pasa mucho con alguien, empieza a gestar como esa persona, ¿sí? De hecho, si nos vamos un poco más allá, por ejemplo, los venezolanos que han migrado muchas veces se han contagiado de la misma lengua o idioma que hablan en otros países. De hecho, cuando pasan mucho tiempo y vuelven, entonces hablan un venezolano mezclado con algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les pegan las mismas expresiones y hablan un poco de la lengua de esa persona. Quiero hacer énfasis acá primeramente como introducción en esto porque estamos en la serie de unidad genuina y yo le preguntaba algo al Señor cuando estaba estudiando sobre este tema y le decía al Señor, ¿cómo es que esas personas, la torre en el momento que empezaron a construir la Torre de Babel, todos hablaban el mismo idioma? Dice la palabra que todos usaban las mismas expresiones, es decir, que eran prácticamente todos iguales, ¿cierto? A eso llamamos ¿qué? Unidad, ¿sí? Yo le preguntaba al Señor, o sea, si estas personas ya manejaban el mismo idioma, las mismas expresiones, ¿por qué los confundiste? Porque estamos hablando de unidad genuina. En ese momento ellos estaban en unidad. Y quiero comparar este relato bíblico con el día de Pentecostés. El día de Pentecostés también lo encontramos en Hechos 2:1. En el día de Pentecostés hay una palabra que me ministró el Señor también en el versículo 1, que dice, lo voy a leer en versión Reina Valera. Dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
Vuélvalo a decir, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir? Que estaban en unidad. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia. Cuando querían construir la torre de Babel, el Señor, dice la palabra, que el Señor se asomó y vio lo que estaban haciendo y dijo, tengo que confundirlos. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia cuando para nosotros poder determinar qué es la unidad genuina, tenemos que tener claro y tenemos que tener conciencia en qué nos estamos uniendo. ¿Por qué? El día de Pentecostés, dice que hablaban la misma lengua, que tenían el mismo idioma, las mismas expresiones, estaban en unidad, pero en unidad de la carne. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo esa torre para glorificar a Dios. Ellos estaban haciendo esa torre porque ellos querían colocar un nombre en el cielo por si acaso eran divididos, ¿sí? Por si acaso alguno agarraba para acá y el otro para allá. El día de Pentecostés, no todos hablaban el mismo idioma, no todos tenían las mismas expresiones, ni siquiera el mismo lenguaje, pero estaban unidos en espíritu, es decir, estaban unidos en la misma fe, porque en ese momento es que ellos iban a recibir el Espíritu. ¿Qué pasa? La diferencia de esto, el día de Pentecostés, ellos estaban esperando la promesa. Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Es decir, esa unidad era para glorificar a Dios. Amén. Cuando nosotros vemos en la Torre de Babel, vemos idiomas iguales, pero vemos unidad en la carne. Era un propósito para ellos mismos, no era un propósito para Dios. ¿Y qué pasa? Cuando tú te unes en la carne, tienes un propósito en la carne, Dios tiene que causar división. Diga conmigo, división. Pero cuando tú te unes en el Espíritu, cuando tú te unes en la fe, diga conmigo, Dios va a crear unidad. Dios no divide lo que a Él le glorifica. Dios une lo que a Él le glorifica. Amén. Si usted está sentado acá en este lugar es porque usted vino a glorificar el nombre de Cristo. Cuando nosotros hablamos de unidad, también mencionaba el versículo del apóstol en Juan 17, 20, 21. Juan 17, 20, 21 en adelante. Yo voy a leer solo 20 y 21. En versión Reina Valera. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando yo leo el verso 21, ¿de qué me está hablando este verso? De la Trinidad. ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Jesús dejó la gran comisión, dejó ese mandamiento para nosotros, dijo, bautícelos en nombre de ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Un mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué recalco sobre la Trinidad? Porque cuando Jesús, aun siendo Dios, bajó acá a la tierra para morir por ustedes y por mí, Jesús no vino a la tierra a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad de ¿quién?
de su Padre. ¿Qué pasa con esto? Para nosotros poder transmitir unidad, vivir en unidad, caminar en unidad, tenemos que ser íntegros. Dígale al que está a su lado, tienes que ser íntegro. ¿Qué es integridad? Que lo mismo que tú sientes, piensas y dices, literalmente es igual. Yo no puedo decir algo sintiendo otra cosa, o no puedo sentir una cosa y pensar otra. ¿Por qué? Sabemos que nuestros órganos, nuestro corazón, todo eso se conecta. Mas sin embargo, usted, no voy a decir usted ha visto, voy a decir yo he visto. He visto personas que dicen yo amo a Dios, pero sus acciones me demuestran lo contrario. Eso no es integridad. O hay personas que dicen yo te amo mucho, pero realmente lo que ellos te motivan a hacer va en contra del amor que dice la Biblia. Porque el amor de Dios y el amor que se refleja en la Biblia está lejos del amor que se demuestra en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos amor en el mundo, la gente siempre suele creer que el que me ama me apoya en todo, no me deja morir. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el que ama corrige. Totalmente opuesto lo que dice el mundo que lo que dice la Biblia. Por eso empecé diciendo que tenemos que evaluar en qué nos estamos uniendo. Si yo tengo unidad con una persona en la carne o la estoy teniendo en el espíritu. Amén. En Proverbios 10:9, Proverbios 10:9, versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dígale al que está a su lado, tienes que caminar en integridad. Dice la palabra, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Voy a dar un breve testimonio con respecto a la unidad que podemos tener nosotros en el espíritu. Hay personas que cuando tienen un vínculo afectivo, emocional con las personas, si esa persona se cae, yo también me caigo, ¿sí? Obviamente porque me duele, porque lo amo, ¿sí? Porque le tengo aprecio. Mi ministerio, cuando empezó a desarrollarse, se desarrolló después de una división, no de una unidad. Muchas veces en los servicios o células que hacíamos en ese tiempo, ya había cierta incomodidad en el espíritu, no en las emociones, de varios miembros de la iglesia. Aún no estaba establecida, no tenía nombre, pero sí estaba creciendo. Y el Señor empezó a inquietarnos a personas en específico, diciéndonos, está mal, esto está mal, esto está mal. Yo recuerdo que como éramos 5 personas más unidas, empezamos a conversarlo, o sea, no sé por qué, pero
me dice esto, me dice aquello, no entiendo qué pasa. Éramos súper inmaduros en el Señor, apenas estábamos empezando. El Espíritu Santo, a través de la unidad que había entre nosotros, a cada uno le manifestaba lo mismo en una forma diferente. Cuando nosotros quisimos solventar la situación que estaba sucediendo, la persona que estaba causando la situación que en ese momento vivíamos, no quiso arrepentirse. Simplemente no quiso hacerlo, se fue. Literalmente con estas palabras, por ejemplo en mi caso, yo le dije, tienes que arrepentirte, y si lo haces bien, seguimos. Pero la persona no quiso arrepentirse y prefirió irse. A través de que esa persona se fue, muchísimas personas quedaron heridas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una división, hubo una ruptura. ¿Alguien acá en algún momento ha tenido una decepción amorosa? Sí. Todos o la mayoría. Duele, ¿cierto? Cada vez que hay una división, cada vez que hay una ruptura, duele. En ese momento, muchísimas personas quedaron heridas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una división. Mas, sin embargo, de esa división Dios creó una unión más fuerte entre nosotros los 5. Pero ¿sabe por qué Dios creó esa unidad entre nosotros 5? Porque estábamos unidos primeramente a Él. Porque nosotros entendíamos que no dependíamos de un hombre, dependíamos de Él. Porque si no, nosotros hubiésemos sido una de esas personas que se alejó del Señor a causa de eso. Entonces, una unidad genuina, primero es en el espíritu. Yo no puedo manifestarle unidad a una persona sin primero estar conectado con la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios en mi vida es lo que crea unidad. ¿Por qué? Porque se manifiesta amor, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿estás manifestando el fruto? No lo escuché, pregúntele. Vamos, quiero hablar un poco sobre el espíritu de Caín. Vámonos a Génesis 4, desde el verso 1. El espíritu de Caín es llamado por este nombre porque esta fue la primera persona registrada en la Biblia que manifestó este tipo de actos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a lo que es la historia de Caín y Abel, estamos hablando de la primera ofrenda que fue presentada delante de Dios. Pero también estamos hablando del primer asesinato, ¿sí? Dígale al que está a su lado, ponte la mano en el corazón y agárralo fuerte. Antes de empezar a hablar de este espíritu, yo quiero que usted se ponga un momentico la mano en el corazón, porque yo voy a hacer una breve oración. Amén. Señor, que en este momento, Padre amado, en el nombre de Jesús, sea derribado todo argumento que se haya levantado en contra de la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, y que toda raíz de rencor, que todo espíritu de Caín que pueda estar atacando a mis hermanos hoy es quebrantado por el poder de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios ahí donde está. Vamos a leer
la palabra. Génesis 4:1, versión Reina Valera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Voy a detenerme acá un momento, porque quiero mencionarle, antes de terminar de leer el verso, vamos a leerlo ahorita hasta el 16, algunas características de lo que manifiesta el espíritu de Caín en la vida de una persona. Primeramente, es una persona altiva. Esta persona se cree superior a los que lo rodean, ya sea por condición social, ya sea por el puesto de liderazgo que tenga, hablando en el cristianismo, por la cantidad de miembros que tiene su iglesia, por si tiene carro y yo ando a pies. Es una persona altiva. Dígale al que está a su lado, tiene que ser libre. El espíritu de Caín afecta su descendencia. Cuando el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, ¿usted cree que fue por su ofrenda? ¿Qué es lo que Dios mira de nosotros? El corazón. Podemos ver a Caín, o el espíritu de Caín, y una de sus características como mentiroso. Una de las características que tiene el espíritu de Caín es que miente. Cuando Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel?, él le dijo: no sé. Y lo acababa de matar. ¿Qué hizo? Mintió. Proverbios 14:12. Voy a leerlo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Caín usó una respuesta evasiva para no reconocer delante de Dios su pecado. Cuando usted y yo vamos delante de Dios usando excusas, usando lo que hizo mi hermano para no reconocer mi pecado, también soy un mentiroso. Porque Dios no necesita tus excusas. Dios es verdad. Él no puede ser alterado. Ya Él sabe que usted o que yo mentí. Pero Él quiere que usted se humille y que yo me humille. Y que reconozca su pecado. Algo que Caín no hizo. Tercera característica: envidia. ¿Quién enseñaría a Caín a tener envidia? Dios mío, el primer hijo, ¿sí? El primer hijo, y tenía envidia. Diga: Satanás. Él es el padre de las mentiras.
La palabra dice que Él vino para robar, matar y destruir. Caín, cuando Dios lo exhortó por su ofrenda, y él vio que la ofrenda de su hermano Abel había sido aceptada con agrado, ¿qué hizo? Sintió envidia, ¿sí? Porque él quería tener ese lugar. Él quería haber sido él al que Dios le dijera: sí, me agradó tu ofrenda. Tercera o cuarta característica, cuarta, no acepta corrección. El espíritu de Caín no le gusta que lo corrijan. Cuando Dios corrigió, porque antes de Dios maldecir a Caín, Dios primero lo corrigió. Cuando Dios nos corrige, nos está dando una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pero Caín, cuando Dios lo corrigió, dice la palabra que él se molestó y se ensañó con su hermano. Al espíritu de Caín no le gusta ser corregido. Cada vez que usted va a corregir a una persona con el espíritu de Caín, esa persona te saca cualquier argumento, cualquier error que hizo otro, hasta tus propios errores, pero no acepta lo que hizo mal. Dígale al que está a su lado: tenemos que ser libres. Dígale duro que no escuchó. El cielo ve tu corazón, no tu ofrenda. Dígale al que está a su lado: el cielo ve tu corazón, no tu ofrenda. Hebreos, capítulo 11, verso 4. Hebreos 11, 4. Dice la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Una comparación de la ofrenda que trajo Caín y que trajo Abel delante de Dios, aparte de su corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón, y usted, para poder hacer algo, primero tiene que pensarlo o sentirlo. Amén. Dice la palabra que Caín era labrador de la tierra y que Abel era pastor. Se tarda al mismo tiempo tener una oveja bien bonita, gordita, chévere, como la que Abel le presentó a Dios, que cultivara el fruto de la tierra. Ya nada más ahí, Abel tenía un sacrificio extra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No estamos hablando de la cantidad de la ofrenda que tú des, sino del sacrificio que estás haciendo para darla. El enemigo desde el principio se ha opuesto a que tú le ofrendes a Dios. Desde el principio. ¿Sabes por qué? Porque una ofrenda, aparte de ser agradecimiento, también es adoración. También es símbolo de adoración. Porque honro a Dios con mis bienes. Honro a Dios con lo que tengo. Que ni siquiera es mío, sino que Él me lo dio. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? El sacrificio que estaba haciendo Caín para darle la ofrenda a Dios, es más, Caín quizás le pudo llevar, no sé, los pimentones más bonitos, ¿sí? Cualquier
cosa que él hubiese cultivado, si él se hubiese sacrificado en llevar lo mejor, no la cantidad, lo mejor para Dios, eso hubiese hablado de su corazón. No es lo mismo a que usted dé $1 planchado que uno que tiene hueco, porque de eso habla su corazón. Si yo prefiero tener para mí el billete bonito y para Dios doy el feo, Dios no necesita billetes planchados, sino que eso habla de tu corazón, porque tu corazón es el que ordena primero lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a dar, porque la palabra dice: de conforme a lo que dispusieron. ¿En dónde? En su corazón. El enemigo desde el principio ha querido derribar lo que es la ofrenda o la adoración a Dios. ¿Por qué? Caín representa la primera ofrenda, pero esa ofrenda Dios no la recibió y era la primera. Significa que Dios no le estaba exigiendo una ofrenda, Dios estaba probando su corazón, y hasta el día de hoy Dios lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Sexta característica: mala actitud delante de Dios. Caín, cuando Dios lo confrontó preguntándole dónde estaba su hermano, le respondió: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿A usted esa actitud le parece familiar? Sí. Esperemos que no. Dígale al que está a su lado: ay de aquel. Cuando Dios confronta a Caín, Caín, aparte de mentirle, le respondió mal. Tuvo una mala actitud delante de Dios. Las personas que no tienen una adoración genuina, respeto, temor de Dios, están caminando en un espíritu de Caín. Porque si Caín le respondió de esa manera a Dios, imagínense entonces cómo le respondía a Adán y a Eva. No, se ha pegado. Si no respetaba a Dios, si no tenía temor de Dios, imagínense a Eva, imagínense a Adán. ¿Qué quiere decir? Que Caín no reconoce autoridad. Caín no reconoce autoridad. Viene para acá, se sienta en plena adoración. Hay que decirle que levante las manos. Hay que decirle que cierre los ojos. Hay que decirle que tiene que hacer silencio durante la prédica, porque para acá no se viene a conversar, se viene a recibir. Caín no tiene temor de Dios, porque cuando tú tienes temor de Dios, tú estás en reverencia delante de su presencia. Amén. Y si tú no estás en reverencia delante de su presencia, si usted viene a conversar en medio de una oración, en medio de una adoración, quiere decir que el espíritu de Caín te puede estar tocando la puerta. Ay, ay, ay. Dígale al que está a su lado: cuida a quien le abre la puerta. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: deja de pensar que eres Abel. Deja de pensar que eres Abel. Porque Caín te puede estar tocando la puerta. Caín no siempre te va a llevar a matar a alguien físicamente, pero sí te lleva a matarlo espiritualmente. Yo quiero que sigamos leyendo la palabra en Génesis 4, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otra versión dice, y se molestó. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nob, al oriente de Edén. Como vemos en esta historia, todas y cada una de las actitudes o conductas que tuvo Caín delante de Dios fueron negativas. Dios no maldijo a Caín de una vez. Dios le preguntó, aún sabiendo lo que había hecho. ¿Sí? ¿Qué pasa? Caín heredó la maldición de su padre, porque Caín hizo exactamente lo que hizo Adán. Cuando Dios le preguntó: ¿y cómo sabes tú que estás desnudo? Adán no le dijo: sí, Señor, pequé por esto. No se arrepintió tampoco. ¿Qué le dijo? La mujer que me diste. O sea, lanzó la pelota para primera base. Cuando Dios le pregunta a Caín, Caín dice: no sé, yo no soy guarda de mi hermano. O sea, Caín tampoco reconoce su pecado. Cada vez que nosotros nos equivocamos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Cada vez que lo hacemos, si usted lo haga 3 veces al día, 4, 5, 10, siempre Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Pero el pecado trae consecuencias. Dígale al que está a su lado: el pecado trae consecuencias. Cuando nosotros hablamos del espíritu de Caín, la mayoría de las personas se siente a ver: ay, esos Caín que me están acechando, Señor, guárdame. Miren, hay 2 tipos de Caín. Hay 2 tipos de Caín, y creo que me quedan 10 minutos, tengo que apurarme. Primero, está el Caín
que vive acechándote porque no reconoce lo que hay de Dios en ti. ¿Sí? Hace 2 o 3 semanas yo escuché a una persona hablando con otra de una mala manera. Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo, no sabe el ministerio que tiene al frente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros somos Caín matando ministerio. Matamos al que llamamos hermano. Llamamos hermano, pero le lanzamos piedra. Llamamos hermano, pero en la primera oportunidad somos nosotros quien saca un pendón con todos los errores que cometen. No guardamos la integridad de nuestros hermanos, sino que le lanzamos piedra. Es más, hasta pedimos prestar para lanzarle cuando se nos acaba. Cuando el espíritu de Caín está operando en nosotros, mire, hay gente que de verdad es tan portadora de división que ni siquiera se da cuenta. Hay gente con la que yo no hablo y lo bendigo. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, fulano. Chao. Porque hablar 5 minutos con esa persona significa hablarme mal de alguien. Eso es un espíritu de Caín. Así es. Porque no es lo mismo a que tú le digas a un hermano, hermano, vamos a orar por esto, tenemos que ayudar a alguien, a que usted le eche tierra con las manos, con los pies, con las uñas, hasta con el cabello. Hay personas con las que usted conversa 10 minutos y usted sale, Dios mío, qué pesadez. Porque lo único que hacen es quejarse hablando mal de alguien. Dígale al que está a su lado, sacúdete, que es contigo. El espíritu de Caín vive acechando a cada uno de nosotros para que destruyamos a nuestro hermano. Caín no fue nada más en ese momento que se ensañó con su hermano. Significa que Caín ya traía ese sentimiento en su corazón. Y como ya él traía el sentimiento en su corazón, ya Dios lo veía, ya Dios lo sabía, y por eso esa ofrenda no le agradaba. Porque dice más adelante Jesús en la palabra, antes de que usted traiga una ofrenda al altar, ¿qué tiene que hacer? Eso es anticaín. Así es. Para Dios evitar que ensucien las demás ofrendas con su espíritu de Caín, Él te está mandando a que te reconcilies antes de darla. No es que vengas a traerla como Caín para que salgas de aquí hablando de tu hermano, criticándolo, murmurando, chismeando y ensucies lo que ya trajiste como santo. Porque nosotros no podemos venir a traer algo aquí santo y de esa línea para allá me brota la inmundicia. También el espíritu de Caín opera no atacando directamente, no enfrentando directamente a tu hermano. También el espíritu de Caín opera cuando tu hermanita o tu hermanito te incitan a sentir, hacer o pensar cosas que al final su fruto te va a traer muerte espiritual. Hay personas que te motivan o te apoyan a hacer cosas que van en contra de la palabra. Eso es un espíritu de Caín. Porque si yo sé que mi hermano, el apóstol, odia a Marjorie, ¿verdad? O sea, tiene una yuca, o ñame, o no sé. Son verduras venezolanas. Verduras venezolanas. Y yo, en vez de hablar con él para restaurarlo, le digo, sí, es verdad, porque ya hace esto, porque yo hace aquello. ¿Qué me está dominando? ¿El Espíritu Santo?
Yo no entiendo de verdad cómo hay personas que dicen que tienen intimidad con Dios, que están unidos en el Espíritu. Cuando usted tiene intimidad, usted tiene que manifestar porque sí el fruto del Espíritu. Y en las 9 características de los frutos del Espíritu, a mí en ninguna me aparece cizaña. En ninguna me aparece rencor, chisme. La palabra me dice que eso es obra de ¿qué? Dígale al que está a su lado, cuida en qué te estás uniendo. El espíritu de Caín también se mueve de la siguiente manera. Voy a poner ejemplo al apellido Sosa, porque es el más numeroso. Si tú te metes con una Sosa, sale todo el soserío. Ahora, ¿por qué cuando tú te metes con otro no le duele igual? No estoy diciendo que no sea así, es un ejemplo. Bueno, si usted le queda, se lo pone. ¿Por qué si se meten con Cari Ángel y no salen todos? ¿Por qué? ¿Me están viendo como su hermano igual? La palabra dice que valen más los hermanos que están aquí obedeciendo a su padre. Así es. Que lo que están haciendo lo malo en el mundo. Así es. Me estoy moviendo en el espíritu de Caín cuando yo apoyo mi sangre y mi carne, aunque eso vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque no estoy diciendo que está mal apoyarlo, sino cuando lo que yo estoy apoyando está ofendiendo a Dios. Si yo estoy apoyando a mi hermano, es verdad, no trates, no respetes a aquel, no a aquel a fulano. Aquí me está dominando Satanás. Porque jamás el Espíritu Santo te va a motivar a ti a que hagas eso. El espíritu de Caín, en su naturaleza, siempre va a traer muerte, o física o espiritual. Hay personas que le han pasado accidentes, que le han sufrido cosas, porque simplemente salieron, porque alguien los invitó a hacer algo que no tenían que hacer. Ah, no, es que no es malo que vayan para allá. Ay, pero que ustedes sí son religiosos y exagerados. Un hijo de Dios reconoce los lugares apropiados para él, porque la Biblia dice que nosotros somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. ¿Qué pasa? Hay personas que como ya huelen a muerte, bajo operación del espíritu de Caín, quiere que los demás se mueran. Ah, como aquel le está sirviendo a Dios, yo le tengo que echar piedra. Pero no le echo piedra directamente. Ay, pero a ti no te dejan bailar esto. Y tú perdonaste a fulano. Y tú te lo pasas con ese poco de aburrido, a ti no te dejan salir para la fiesta. Ay, Dios mío, a ti te tienen sometido. Eso es un espíritu de Caín. Porque el Espíritu de Dios guarda a sus hijos. La Biblia dice que cuando Dios confrontó a Caín, Él le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí. Antes de que haya un asesinato de parte de Caín, tanto espiritual como natural, Dios siempre va a advertir. La palabra dice que nada sucede sin que Dios primero se lo diga a sus hijos, los profetas. Así es. Si Dios te dio una palabra, es porque te está evitando una muerte. Así es. Si usted está recibiendo hoy esta palabra, es porque Dios te está evitando una muerte. Porque no todas las muertes van a ser físicas, pero hay gente que se está muriendo y que ya parece un zombie espiritual, creyéndose Abel, aleluya. Hay gente que nada más por la manera en que habla, nada más por la manera en que se expresa, eso huele a Caín. Pero no se dan cuenta. ¿Por qué?
porque se acostumbraron, diga, acomodaron a Dios. Acomodaron a Dios. Y con esto termino. ¿Saben qué es acomodar a Dios? La palabra dice que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes reunidos. ¿Qué quiere decir unánimes? Estaban todos esperando el mismo acontecimiento. Es más, tengo que decirlo, a Jesús lo seguían miles. ¿Por qué habían ahí 120 nada más? Porque quizás los 3.800 o 3.780 que sobraban o restaban no pensaban igual que ellos, por eso no podían estar ahí. Si usted está aquí, usted tiene que tener el mismo pensamiento. Si usted está aquí, tiene que tener la misma adoración. Si usted está aquí, tiene que humillarse delante de Dios, porque si no, ¿a qué viene? Si usted no viene aquí a reconocer que usted es pecador y que yo soy pecador y que todos pecamos, pero nos arrepentimos y tratamos de hacerlo mejor, entonces ¿a qué venimos? ¿Venimos a enseñarle muerte a los demás? ¿Venimos a hacer piedra de tropiezo? Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies.